El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja a las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Quisiera, a partir de la primera lectura y el Evangelio, desarrollar sobre todo dos realidades de nuestra fe cristiana y de nuestra vivencia espiritual. Una desde el profeta Ezequiel, cómo acercarse a la palabra de Dios, no solo para conocerla, sino sobre todo para saborearla. Porque es lo más importante, de ahí viene la palabra también, sabiduría. Por otro lado, desde el Evangelio, la concepción de que para entrar en el reino de los cielos hay que hacerse como los niños, que va seguido también del acoger a uno de estos niños en mi nombre, y que va ligado también a esa oveja que se pierde y hay que ir a buscarla, es decir, la condición para entrar en el reino de los cielos, hacerse como niños. Los niños en este caso representan y están hablando de una actitud interna que hay que tener en nuestra vida para entrar en el reino de los cielos, que es la de el abandono, la dependencia absoluta de nuestra vida de Dios. Pero por otro lado, acogerlos a uno de estos pequeños, el que lo acoge, me recibe a mí. En este caso el niño es el que no cuenta, es el que se hace el último. Es el servicio a los más pequeños en la comunidad cristiana. Y ese servicio a los más pequeños y dedicación a los más pequeños va a ser también y va a estar significado en esa oveja que se pierde y hay que ir a por ella, hay que ir a por los últimos, los que no cuentan y aquellos que se alejan, aquellos que abandonan, aquellos que están lejos del reino de los cielos. El profeta Ezequiel, a quien se le dice que abra la boca y coma lo que le va a dar, y ese abrir la boca y comer se refiere a un rollo, a un libro. Cuando se habla de un libro en el Antiguo Testamento no se habla de un libro, ¿verdad?, como el leccionario que tiene las tapas, sino que se habla de un pergamino que se enrolla. Por eso hay que desenrollar el libro y hay que comérselo. Y dice, estaba escrito, lo desenrolló delante de él, estaba escrito por dentro y fuera, y tenía escritas dos palabras, dice aquí, lamentaciones y amenazas. Por lo tanto, lo que hay escrito en el libro no es muy agradable, es más bien quejas, son más bien quejas y además amenazas. Pero dice que cuando él se lo come, el profeta, dice que se lo comió y le supo dulce como la miel. Es la palabra de Dios dada a Ezequiel, esa palabra de Dios que no tiene que ser solo conocida con la mente,
saber en el sentido de conocer o entender, mejor dicho, no solo conocida y entendida con la mente, sino sobre todo saboreada. Sea esa palabra una palabra de consuelo, sea esa palabra una palabra de amenaza o amarga, que también Dios nos habla palabras amargas muchas veces, pero que al saborearlas, dice, saben como la miel. Gustar. Gustar esa palabra de Dios. No solamente comprenderla intelectualmente, sino hacerla llegar al corazón. Está el don del conocimiento y del entendimiento, está el don de la sabiduría. La sabiduría es el don de vivir en la circunstancia actual, con el sabor de Dios, con la experiencia y la relación de Dios que intima contigo, que intima con cada uno de nosotros en una relación personal, en una alianza de amor, y que es la que hace que nosotros podemos gustar esa palabra. Otro término evangélico, cosas en su corazón. Es lo mismo. San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, también decía que lo importante no es el mucho saber lo que satisface el alma, sino el gustar de las cosas internamente. La sabiduría o el saborear la palabra de Dios se saborea en la meditación, en la contemplación, en la lectura orante, en la lección divina. Y desde esa palabra de Dios saboreada en el corazón podremos entender mejor lo que nos dice Jesús cuando dice que hay que hacerse como niños. Hacerse como niños. ¿O quién es el niño? Algunos, en la mentalidad nuestra enseguida surge la misma respuesta. ¿Quiénes son los niños? ¿Qué es lo característico de los niños? Entonces dicen la inocencia, la candidez. Sí, pero hay otro elemento básico que en aquel momento no se pensaba en los niños. Y cuando pensamos en la inocencia, significa que el niño todavía no tiene la conciencia para poder entender lo bueno y lo malo de las acciones que realiza. Lo que hace, lo hace con inocencia. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que el niño sea la persona más espontánea en el sentido del amor. Justo lo que tiene que aprender el niño es pasar del yo al tú y a los demás, ¿eh? Y lo más opuesto al amor es el yo como egocentrismo, como egoísmo, el yoísmo, ¿eh? Pero ahí el niño, en la época de Jesús y también en nuestra época, hay algo que es fundamental. El niño se caracteriza por la dependencia total del padre y de la madre. Un niño pequeño no existe, no vive sin su padre y sin su madre o alguien que haga la vez de papá y mamá. Esa dependencia hace que el niño se abandona, no lo sabe conscientemente, pero en la relación percibe que su vida depende de esas personas que lo han traído a la vida. Pues hacerse como niños está significando esa realidad. Es percibir que nosotros sin Dios no existimos, no podemos salir adelante, no tenemos vida, no tenemos ni ser. Piensen que si Dios deja de pensar en nosotros por un instante, dejamos de existir. Desde esa realidad tan fundamental en la existencia de cualquier ser, que depende del ser absoluto, único e infinito, el ser en sí, que solamente se realiza en Dios y que por lo tanto al crear comunica, nos hace participar de su ser. El niño es aquel que sabe que depende de su padre y de su madre. Pues hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, en primer lugar, es saber y saborear y gustar. Vuelvo a la primera lectura, que nuestra vida depende de Dios. Y en eso gozarse espiritualmente. Ese gozo interior del saber que dependemos de Dios es la seguridad más grande que nosotros, creyentes en Dios por medio de Jesucristo, podemos tener
como el don más grande del Espíritu Santo. Esa es la sabiduría más grande. Saber, saboreando, que en todas las realidades humanas nuestra vida está en las manos de Dios, por lo tanto, está en buenas manos, y por eso escuchábamos el domingo que cuando creían que era un fantasma y estaban llenos de miedo, lo primero que le dice Jesús es: no temáis, soy yo. Hacerse como niños, ¿acaso no saben que su vida depende de mí? Y yo les amo, porque eso es lo que nos va a decir. La tercera parte de este Evangelio nos va a decir que si hay 100 ovejas y se pierde una, se va a buscar la que se pierde. Y eso manifiesta cuánto Dios nos ama, y por lo tanto también la actitud de nosotros. Al depender de Dios, Dios nos muestra cuál es su preferencia. Su preferencia son los últimos. Su preferencia son los más pequeños. Su preferencia son los que no cuentan. Ahí está la otra acepción del niño. Y por lo tanto la comunidad cristiana también tiene que tener esa opción preferencial que llamamos nosotros por los pobres, por los pequeños, por los marginados, por las periferias, dirá el Papa Francisco, existenciales, y también aquellos que por pobreza viven también en las periferias. Por eso Jesús nos va a decir que el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Él es el que va en busca de la oveja perdida. La comunidad cristiana, que sabe que su vida depende de ese Dios tan amoroso, nuestro Padre, que se ocupa sobre todo de los que se pierden, nos pide a nosotros también que al hacer la experiencia del gustar desde la niñez, la espiritualidad, ¿verdad?, desde la infancia espiritual, que se reconoce en Santa Teresita del Niño Jesús. Si leen su biografía podrán descubrir también en qué consiste esa infancia espiritual. Una vida dada a Dios totalmente, Jesús nos va a decir, es una vida que descubre que tiene que darse a aquellos que son los más pequeños. Pidámosle a Dios esta sabiduría de saborear que nuestra vida, o de saborearlo a Él, que es aquel que cuida amorosamente de cada uno de nosotros, de saborear y gustar y alegrarnos en depender absolutamente de Dios, porque ese es el gozo más grande que podemos vivir en nuestra vida, y eso es lo que nos da la seguridad de que también nosotros podremos acercarnos, ir hacia esa oveja perdida, hacia el último, hacia los más necesitados, los más pequeños.